¿Alguna vez sentiste que no merecías el amor de Dios, pero aún así, Él te lo dio? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus errores, Dios sigue extendiéndote su mano? El poder de la gracia de Dios, esa fuerza invisible que te cubre en cuando todo te señala, esa voz que te llama hijo, aun cuando te sentías perdido, esa esperanza que no depende de lo que haces, sino de lo que Él ya hizo. Lo que vas a descubrir hoy podría cambiar tu vida espiritual para siempre. Hoy vas a conocer un secreto oculto que transforma destinos, un poder que muchas personas ignoran, pero que tú estás a punto de descubrir: la gracia inmerecida de Dios. No se compra, no se negocia, solo se recibe. Y cuando se recibe, el alma despierta, las cadenas se rompen y el pasado deja de dictar tu futuro. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si entendieras que no tienes que luchar más por lo que ya te fue dado? Y si te dijera que el perdón, la restauración y la nueva oportunidad ya están escritos a tu nombre, aunque no lo sepas aún. La gracia de Dios no es solo un concepto teológico. Es una explosión de amor sobrenatural que invade cada rincón del alma cuando el corazón se rinde. En los próximos minutos vamos a caminar juntos por las Escrituras. Descubrirás cómo Dios ha usado su gracia para levantar caídos, para llamar a los indignos, para abrazar a los rechazados. Vamos a escarbar en historias antiguas que aún hablan, en palabras sagradas que aún sanan, y en verdades eternas que aún salvan. Y te prometo algo: cuando llegues a la penúltima enseñanza de este video, puede que descubras una llave que desbloqueará una bendición que llevas años esperando. Prepárate, porque lo que estás a punto de oír no es casualidad. Es posible que esta sea la respuesta divina por la que has estado orando. Y si el Espíritu Santo te trajo aquí, no te vayas. Pero antes de comenzar con este estudio, comenta aquí abajo la frase paz en Cristo. Al hacerlo, estarás demostrando tu compromiso espiritual con esta enseñanza y dejarás que el algoritmo de YouTube entienda que este contenido es valioso para otros hijos de Dios que necesitan oírlo. Dale me gusta si quieres que este mensaje llegue a alguien que hoy podría estar al borde de la desesperación. Tú puedes ser el puente entre una palabra de vida y un alma rota. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No solo es una acción digital, es una declaración de fe. Muchos usan estos contenidos como refugio espiritual diario, porque no tienen una iglesia cerca, porque necesitan una palabra que los abrace. Y tú, al estar aquí, eres parte de este lugar seguro. Cuando te suscribes, enciendes una vela de esperanza en la vida de alguien más. Así que comenta paz en Cristo, dale me gusta y suscríbete ahora mismo para no perder ni una sola palabra de lo que el Señor tiene hoy para ti. Empecemos este viaje juntos. No interrumpas, no pauses, no te distraigas, porque el cielo puede estar hablándote justo ahora. El ladrón en la cruz, perdón sin merecerlo. Imagina estar al borde de la muerte, con los minutos contados, con el peso de una vida marcada por el pecado, el robo, la violencia, el rechazo social. Y aún así, en ese último suspiro, recibir no solo el perdón, sino la promesa de la eternidad. Este es el caso del ladrón en la cruz, un hombre que, según los evangelios, estaba crucificado junto a Jesús. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno de ellos lo insultaba, el otro lo reconoció. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Qué declaración tan sencilla pero cargada de fe. Este hombre no pidió nada más que ser recordado, pero lo que recibió fue mucho más de lo que pudo imaginar. Jesús le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. ¿Sabes lo que significa eso? Que la gracia de Dios no se gana, se acepta.
que no importa cuán tarde parezca, mientras haya aliento, hay esperanza. Ese hombre no fue a la sinagoga, no dio el diezmo, no hizo buenas obras, no lideró un grupo, no se bautizó, y sin embargo, Jesús lo abrazó con su gracia en los últimos segundos de su vida. Ahora te pregunto a ti, ¿cuántas veces el enemigo te ha susurrado que ya es muy tarde? ¿Cuántas veces has creído que tus errores son más grandes que la misericordia de Dios? ¿Has sentido que tus caídas invalidan tu propósito? La escena del ladrón en la cruz rompe todas las estructuras religiosas. Nos muestra que no hay mérito humano suficiente para alcanzar el cielo, que todo es por la gracia del Salvador. Y si Jesús pudo abrirle la puerta del paraíso a un ladrón, en su peor momento, en su final más oscuro, ¿qué no podrá hacer contigo hoy, que aún respiras, que aún tienes oportunidades, que aún puedes clamar? La gracia de Dios no busca perfección. La gracia de Dios busca corazones que reconozcan al Salvador. Eso fue lo que hizo el ladrón. Reconoció que Jesús no merecía estar ahí, y en un solo acto de fe aceptó su señorío. Querido oyente, hoy tú también puedes mirar al cielo y decir, Señor, acuérdate de mí. ¿Y sabes qué te responderá Él? Hoy puedes empezar de nuevo. Hoy estoy contigo. Hoy mi gracia te alcanza. La historia del ladrón en la cruz no es un permiso para vivir en el pecado, sino una declaración de que ni la culpa ni la vergüenza podrán nunca impedir el alcance de la gracia divina. Tú no estás aquí por casualidad. Este mensaje no es accidental. Es posible que tu alma, en silencio, haya estado gritando, Dios mío, no me dejes así. Y Dios responde, no te dejaré. Mi gracia es suficiente. Mantente conmigo, porque en el próximo bloque veremos cómo un perseguidor de cristianos se convirtió en el apóstol de la gracia, y cómo ese mismo poder transformador puede cambiar tu historia también. La conversión de Saulo, de perseguidor a predicador. Cuando pensamos en el poder de la gracia de Dios, pocos ejemplos son tan impresionantes como la historia de Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo. Un hombre que pasó de sembrar terror en la iglesia primitiva a convertirse en uno de sus mayores pilares. ¿Cómo puede un corazón tan endurecido, tan violento, tan contrario a Cristo, ser transformado en un siervo apasionado y fiel? La respuesta es una sola. La gracia de Dios lo alcanzó en su peor momento. La historia comienza en el libro de los Hechos, capítulo 9. Saulo no solo no creía en Jesús, sino que perseguía con odio a sus seguidores. Respiraba amenazas, arrestaba a hombres y mujeres, los encarcelaba y participaba en su muerte. Era temido por todos. Era el terror para los cristianos. Y sin embargo, en el camino a Damasco, con la intención de seguir con su cruel tarea, una luz del cielo lo derribó. Una voz se escuchó desde lo alto. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió temblando, ¿quién eres, Señor? Y la voz dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 9, 4, 5. ¿Te das cuenta? Jesús no lo fulminó, no lo castigó, no lo destruyó, lo llamó, lo confrontó y lo abrazó con su gracia. Este fue un punto de quiebre. Saulo quedó ciego, fue llevado por la mano a Damasco y durante 3 días no comió ni bebió nada. ¿Qué pasó durante esos 3 días? Arrepentimiento, dolor, preguntas, quebranto. Y luego, la gracia de Dios descendió a través de un siervo llamado Ananías, quien, a pesar de tener miedo de acercarse a él, obedeció la voz de Dios y lo bendijo. En ese momento, Saulo recibió vista, fue lleno del Espíritu Santo y nació de nuevo. ¿Ves cómo actúa la gracia? No solo perdona, reconstruye, no solo restaura, reorienta. Dios no solo le dijo, te perdono, sino,
Tú ahora serás mi instrumento. Y Saulo se convirtió en Pablo, y Pablo se convirtió en el autor de más de la mitad del Nuevo Testamento. El hombre que destruyó iglesias ahora las edificaba. El que encarcelaba cristianos ahora los liberaba con la verdad del Evangelio. El que causaba miedo ahora infundía fe. ¿Y sabes qué? Esa gracia poderosa que transformó a Pablo está disponible para ti también hoy. Tal vez sientes que has ido muy lejos, que tus errores son muy graves, que el daño que causaste no se puede reparar. Pero escucha bien, si Dios pudo usar a Pablo, puede usarte a ti. No hay historia demasiado oscura para que la luz de Dios no pueda redimirla. No hay corazón demasiado endurecido que su gracia no pueda ablandar. No importa quién fuiste, Dios puede mostrarte quién puedes llegar a ser. Hoy Jesús también te dice, ¿por qué me persigues? Y tú puedes responder, ¿quién eres, Señor? Y Él te responderá con amor, yo soy Jesús y tengo planes contigo. Quédate conmigo, porque en el siguiente bloque vamos a descubrir cómo una mujer sorprendida en adulterio fue liberada públicamente por el mismo Jesús, y cómo esa historia puede cambiar tu forma de verte a ti mismo. La mujer sorprendida en adulterio, gracia en medio de la humillación pública. Imagina por un momento estar en el centro de una multitud. Todos te miran con desprecio. Algunos tienen piedras en la mano, otros gritan, te empujan, te arrastran. No tienes escapatoria. ¿Sientes vergüenza, miedo, desesperación? Así estaba la mujer sorprendida en adulterio en Juan capítulo 8. Los fariseos la encontraron en el mismo acto, dicen las Escrituras, y la arrastraron hasta Jesús, no solo para humillarla, sino también para poner a prueba al Maestro. Ellos pensaban, ahora lo tenemos. Si dice que la perdonemos, contradice la ley de Moisés. Si dice que la matemos, ¿dónde queda su mensaje de amor? Era una trampa perfecta, pero se olvidaron de algo, o de alguien, el poder de la gracia. Jesús no les respondió de inmediato. Se agachó y escribió en la tierra. Silencio, expectación. ¿Y qué escribió? No lo sabemos. Algunos creen que eran los pecados de los acusadores. Otros dicen que era una advertencia divina. Pero lo importante no fue lo que escribió, sino lo que dijo después. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Juan 8:7. Silencio absoluto, un golpe directo al corazón. Uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes, empezaron a irse. Dejaron caer las piedras, se marcharon, hasta que quedaron solo dos personas, la mujer y Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? ¿La reprendió? ¿Le gritó? ¿Le recordó sus errores? No. Le preguntó con ternura, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Y Jesús respondió, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¡Qué belleza, qué poder, qué gracia! Jesús no ignoró su pecado, pero no la definió por su error. Le ofreció una salida, le dio una nueva oportunidad. Le mostró que su dignidad no dependía de su pasado, sino del amor del que la estaba perdonando. ¿Cuántas veces has sentido que todos te miran juzgándote? ¿Te has sentido desnudo emocionalmente, como si tus pecados fueran expuestos al mundo? Has cargado la culpa, la vergüenza, el dolor. Déjame decirte esto hoy con el corazón. Dios no te arrastra para humillarte. Dios te encuentra para restaurarte. Jesús no lanza piedras, lanza propósitos. Él no condena, libera, y aún hoy, en tu silencio, en tu soledad, te dice, tampoco yo te condeno. Levántate, camina, vive en libertad. La gracia de Dios no es una licencia para pecar.
Es una puerta abierta para empezar de nuevo. Quédate conmigo, porque en el siguiente bloque vamos a explorar una historia de gracia que cruzó culturas. El centurión romano y su fe que sorprendió al mismo Jesús. El centurión romano. Gracia, más allá de las fronteras, había un hombre, un centurión, un oficial romano. Alguien que, según las normas religiosas del tiempo, no debería ni siquiera acercarse a Jesús. Era extranjero, soldado, gentil, y sin embargo, fue precisamente su fe la que sorprendió a Cristo. Sí, leíste bien. Jesús se maravilló de él. ¿Y sabes por qué? Porque este centurión no pidió nada para él. Pidió por su siervo, un hombre bajo su autoridad. Un esclavo, según la cultura. Pero para él era alguien valioso, estaba enfermo, a punto de morir. Y este hombre, acostumbrado a mandar, a recibir órdenes, a imponer respeto, decide humillarse, acercarse a Jesús y pedirle que lo sane. Pero aquí viene lo más impactante. Cuando Jesús se dispone a ir a su casa, el centurión responde: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi siervo sanará». Mateo 8:8. ¡Qué declaración! ¡Qué humildad! ¡Qué comprensión del poder divino! Y entonces Jesús, ante todos los que lo seguían, dijo: «De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Mateo 8:10. ¡Qué potente enseñanza! Un extranjero, un soldado, un no creyente, fue el que mostró más fe que todos los religiosos. ¿Sabes lo que esto nos enseña? Que la gracia de Dios no tiene fronteras. No depende de tu raza, de tu historia, de tu religión, ni de tu pasado. La gracia no pregunta de dónde vienes, sino ¿a dónde quieres ir con Dios? Jesús no se impresionó con títulos, ni con apariencias. Se conmovió con la fe humilde y sincera de un corazón que creía en su poder. ¿Y tú? ¿Crees que Jesús puede hablar una palabra sobre tu vida y transformar tu realidad? ¿Crees que, aunque no te sientas digno, su gracia puede llegar a tu casa? Muchos hoy sienten que están lejos de Dios, que no tienen el lenguaje correcto, que no saben orar bien, que su pasado los condena. Pero este centurión nos recuerda una verdad eterna. No se trata de lo que tú puedas hacer, se trata de lo que Él ya hizo. Solo una palabra de Jesús bastó para que su siervo sanara. Y hoy, una palabra suya también puede sanar tu corazón. La gracia no tiene barreras. Y si estás aquí escuchando esto, es porque Dios ya está derramando su gracia sobre ti. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque veremos un momento donde la gracia se convirtió en alimento para miles. La multiplicación de los panes y los peces. La multiplicación de los panes y los peces. Cuando la gracia se convierte en provisión, imagina esta escena por un momento. Miles de personas, hombres, mujeres, niños, cansados, con hambre, en medio del desierto. No había tiendas, no había restaurantes. Solo había una multitud esperando algo más que comida, esperando una señal, una respuesta, un milagro. Y en ese momento, los discípulos miran a Jesús y le dicen: «Despide a la gente para que vayan a las aldeas y compren algo de comer». Pero Jesús los mira, como solo Él sabe mirar, y responde: «Denles ustedes de comer». Marcos 6:37. ¿Puedes imaginar sus rostros? ¿Nosotros dar de comer a 5,000 personas? ¿Con qué, Señor? Solo tenían 5 panes y 2 peces. Una cantidad insignificante, ridícula, si la comparas con la necesidad. Pero Jesús no mira la cantidad, mira la disposición, mira el corazón, mira la fe. Él toma esos 5 panes y 2 peces, los levanta al cielo, da gracias y empieza a repartir. Y algo increíble sucede. No solo alcanza, sino que sobra. Todos comieron hasta saciarse. Y aún recogieron 12 cestas llenas de lo que sobró.
Este no fue solo un acto de provisión, fue una manifestación de la gracia abundante de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando tú das lo poco que tienes, cuando entregas tu escasez en manos de Jesús, cuando en vez de decir esto no alcanza, decides decir esto es todo lo que tengo, Señor, úsalo. Entonces la gracia empieza a actuar. Y es que la gracia no multiplica el orgullo ni la autosuficiencia. La gracia multiplica la obediencia, la entrega, la fe. Tal vez hoy tú también te sientas así, vacío, desbordado por las necesidades, pensando que tu vida, tu esfuerzo, tus recursos, tu fe, no alcanzan. Pero aquí está la clave. Cuando pones lo poco que tienes en las manos de aquel que lo puede todo, su gracia lo multiplica. Esa madre soltera que cree que no podrá más, ese joven que piensa que sus sueños son muy pequeños, ese anciano que siente que sus fuerzas ya no son suficientes, ese padre que no sabe cómo alimentar su casa este mes. A todos ellos, a ti también, Jesús te dice hoy, tráeme lo que tienes, confía en mí, mira lo que puedo hacer con lo que tú desprecias, porque la gracia no depende de lo que tienes, sino de en quién confías. Y cuando confías en el Dios de la gracia, te das cuenta de que nunca estuviste solo, de que Él siempre proveyó, y que lo mejor aún está por venir. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque veremos un momento en el que la gracia restauró a un traidor. Hablaremos de Pedro y su reencuentro con la gracia, el perdón de Pedro. Cuando la gracia restaura lo que parecía perdido Pedro, el discípulo apasionado, el que prometió seguir a Jesús hasta la muerte, el que caminó sobre las aguas, el que dijo, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Mateo 26:33. Y sin embargo, fue el mismo que horas después, frente a una fogata, negó a Jesús 3 veces. No lo conozco. No sé de quién hablas. Maldito sea yo si miento, no conozco a ese hombre. Y en ese momento, el gallo cantó, Jesús lo miró, y Pedro salió llorando amargamente. ¿Qué puede sentir un corazón que traiciona al Maestro? ¿Qué sucede dentro del alma de quien decepciona a su Salvador? Vergüenza, culpa, oscuridad. Pedro no solo negó a Jesús, negó su propia identidad, negó lo que había vivido, negó el llamado, negó la gracia que había experimentado una y otra vez. Pero aquí viene lo hermoso. Jesús resucita. Y entre las primeras cosas que ordena decir es, vayan y digan a mis discípulos y a Pedro. Marcos 16:7. ¿Lo ves? Jesús mencionó a Pedro por nombre. ¿Por qué? Porque Pedro ya no se sentía digno de ser llamado discípulo. Porque Pedro pensaba que su traición lo había descalificado. Porque cuando fallamos, creemos que Dios ya no nos quiere usar. Pero Jesús va en su busca. Más adelante, en el lago de Tiberíades, Jesús aparece a los discípulos. Y allí, frente a otra fogata, como la de la traición, Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? 3 negaciones, 3 oportunidades de redención, 3 veces que la gracia reconstruye lo que el pecado quiso destruir. Y al final Jesús no lo acusa, no lo reprende, no lo condena, solo le dice, apacienta mis ovejas, sírveme, todavía te quiero, todavía te necesito. Eso es la gracia. La gracia no te descarta cuando fallas, te restaura, te limpia y te envía más fuerte que antes. ¿Cuántas veces te has sentido como Pedro? ¿Cuántas veces creíste que tu error era demasiado grande? Hoy Dios te dice, no has fallado demasiado, no estás roto más allá de reparación, mi gracia es suficiente para ti. Y lo mejor es que aún tienes un llamado, aún puedes servir, aún puedes amar a Dios con todo tu corazón, porque la gracia no solo perdona, restaura. Quédate conmigo,
porque en el próximo bloque hablaremos de una mujer acusada públicamente y de cómo la gracia la levantó del suelo y la volvió a hacer digna. La mujer sorprendida en adulterio. Cuando la gracia te levanta del suelo, imagínalo. Una mañana en Jerusalén. La ciudad despierta con rumores y murmullos. Una mujer es arrastrada por las calles, a empujones, con gritos de condena, con el rostro cubierto de vergüenza. Fue sorprendida en el acto de adulterio, y los líderes religiosos, esos que se creían jueces santos, la llevan ante Jesús, y no por justicia, sino para ponerlo a prueba, para tenderle una trampa. Le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y la ley de Moisés dice que debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? ¡Qué escena! La mujer temblando, esperando su sentencia, rodeada de piedras, pero más que eso, rodeada de ojos crueles que la juzgaban sin conocer su historia. No le dieron oportunidad de hablar, no preguntaron por su dolor, ni siquiera trajeron al hombre que también estaba involucrado. ¿Por qué? Porque muchas veces el mundo solo quiere condenar, pero Jesús se inclina al suelo y escribe con el dedo, y en ese momento el tiempo se detiene. Nadie sabe qué escribió Jesús, pero el silencio fue como una tormenta que cayó sobre las conciencias, y entonces la voz de la gracia se eleva entre ellos. El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Silencio. Sus corazones fueron alcanzados, y uno a uno los acusadores se van, y allí quedó la mujer con Jesús, y él le dice: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella responde: Ninguno, Señor. Entonces Jesús pronuncia una de las frases más hermosas del Evangelio: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Puedes sentir el peso que cae de los hombros de esa mujer? ¿Puedes imaginar lo que significó escuchar esas palabras? Jesús no negó su pecado, pero tampoco la destruyó por él. La miró con gracia, le dio una nueva oportunidad, le devolvió su valor, su dignidad, su identidad. Y a ti, sí, a ti que me escuchas hoy, Jesús te dice lo mismo: no te condeno, no estás perdido, levántate, yo te limpio, yo te restauro. ¿Te has sentido juzgado por los demás? ¿Te has sentido hundido en tus errores, pensando que ya no tienes esperanza? Entonces escucha bien. La gracia de Dios te busca, te defiende, te abraza en tu punto más bajo y te recuerda que aún en el suelo sigues siendo hijo. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque veremos cómo la gracia de Dios puede actuar incluso antes de que la merezcas, a través de una historia que demuestra el favor inmerecido más escandaloso del Evangelio. El ladrón en la cruz, la gracia en el último segundo, en el lugar más oscuro, en el momento más doloroso. Cuando la sangre se mezclaba con el polvo del Gólgota, Jesús colgaba entre dos criminales, uno a su derecha, otro a su izquierda. Ambos merecían estar allí. Ambos eran culpables, ambos estaban a segundos de la muerte, y al principio los dos se burlaban de Jesús. Sí, incluso los crucificados lo insultaban, pero algo cambió. Uno de ellos, en medio del dolor, del sufrimiento, del juicio, tuvo una revelación, mientras el otro ladrón seguía burlándose, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate, a ti mismo y a nosotros. El primer ladrón, que ahora estaba tocado por el Espíritu de Dios, responde: Ni siquiera temes a Dios, estando en el mismo suplicio. Nosotros recibimos lo que merecemos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y entonces, en un susurro de fe, en un acto de valentía en medio del juicio público, mira a Jesús y dice: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, agonizando, con cada respiración como un puñal en su pecho, le responde: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Puedes creerlo? Un ladrón, un criminal, un hombre que no pudo bautizarse, que no pudo devolver lo robado,
que no hizo una sola obra para merecer el cielo, y sin embargo fue salvado. ¿Por qué? Por gracia, por pura, inexplicable, inmerecida gracia. El cielo se abrió para un pecador moribundo, simplemente porque puso su fe en el Salvador crucificado. Y tú, que estás viendo este video, quizás llevas años cargando con culpas, con una historia llena de errores, fracasos, decisiones equivocadas. ¿Sabes qué? No es demasiado tarde. Mientras haya aliento en tus pulmones, mientras puedas aún mirar al cielo y decir, Jesús, acuérdate de mí, Él te responderá con gracia, te mirará con amor y te dirá, no estás solo, no estás fuera de mi reino, te recibo hoy, tal como estás. La historia del ladrón en la cruz rompe todos los esquemas religiosos, porque nos demuestra que la gracia no es lógica, no es controlable, y que Dios ama incluso a los más despreciados en el momento más inesperado. Quédate, porque en el próximo bloque verás cómo esa gracia no solo te perdona, sino que también te persigue, incluso cuando tú huyes de ella. Jonás. La gracia que te persigue aunque huyas. ¿Alguna vez has intentado huir de Dios? ¿Te has sentido indigno de su llamado, de su amor, de su propósito? ¿Has sentido que estabas tan lejos, tan perdido, que era imposible que Él todavía te quisiera usar? Entonces escucha esta historia, porque está escrita para ti. Jonás, el profeta de Dios, recibe una misión clara. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás no quiso obedecer. No porque tuviera miedo, no porque no creyera que Dios fuera poderoso, sino porque conocía demasiado bien la gracia de Dios. Él sabía que si iba a Nínive y predicaba ese mensaje de juicio, la ciudad se arrepentiría, y Dios los perdonaría. ¿Y sabes qué? Él no quería eso. Jonás odiaba a los ninivitas. Eran crueles, eran enemigos de su pueblo. No merecían perdón, al menos no según Jonás. Así que decidió hacer lo que muchos hacemos. Huyó. Tomó un barco en dirección contraria. Pensó que podía escapar de la presencia del Señor, pero la gracia de Dios lo persiguió. Una tormenta se desató. Los marineros se asustaron. Jonás, dormido en el fondo del barco, fue confrontado. Y él mismo lo confiesa: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Él sabía que era culpable, pidió que lo echaran al mar, y allí, en medio del océano embravecido, la gracia volvió a alcanzarlo. Dios preparó un gran pez. No fue un castigo, fue un refugio. Allí, en el vientre del pez, Jonás ora, se arrepiente y vuelve a rendirse. Dios lo escucha y lo hace vomitar en tierra firme. ¿Y qué hace Dios? Vuelve a darle la misma misión. Porque así es su gracia, no se rinde contigo, te persigue, te da segundas oportunidades, te espera en tu quebranto y te levanta en tu obediencia. Jonás finalmente va a Nínive, predica el mensaje. La ciudad entera se arrepiente y Dios los perdona. Jonás, molesto, se sientan a esperar el juicio que nunca llega. Y ahí, en su enojo, Dios le enseña la última lección. ¿No he de tener yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas? Amado oyente, puedes ver cómo la gracia de Dios no solo te alcanza cuando caes, sino que te busca cuando huyes. No importa cuán lejos te hayas ido, no importa cuán profundo hayas caído, la gracia de Dios aún te persigue. Y si te ha traído hasta este video, hasta este instante exacto, es porque aún no ha terminado contigo. Tu historia no termina en la huida. Tu historia continúa en la misión que Dios aún quiere cumplir en ti. Prepárate, porque en el próximo bloque entenderás cómo la gracia de Dios puede abrir puertas que estaban cerradas durante años. Cuando caes
y la gracia te levanta, imagina que eres uno de los discípulos más cercanos a Jesús, que caminas con Él, que escuchas sus enseñanzas, que lo ves sanar, perdonar, transformar. Imagina que un día, con el corazón encendido, de pasión y convicción le dices, aunque todos te abandonen, yo jamás te negaré. Y Jesús, con mirada tierna pero firme, te responde, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Eso fue lo que le pasó a Pedro, el valiente, el impulsivo, el apasionado, el que caminó sobre las aguas, el que sacó la espada. En Getsemaní, ese mismo Pedro negó a Jesús 3 veces, con maldiciones, con miedo, con vergüenza. Y cuando cantó el gallo, Jesús lo miró, y Pedro lloró amargamente. ¿Cuántas veces te has sentido como Pedro? Firme por fuera, pero frágil por dentro. Valiente en la iglesia, pero temeroso cuando nadie te ve, prometiendo fidelidad y fallando en secreto. Este bloque es para ti, porque si Pedro, el que falló en el momento más crítico, fue restaurado por la gracia de Dios, entonces tú también puedes ser restaurado. Jesús no lo eliminó del grupo, no lo reemplazó por otro discípulo, lo esperó, y después de resucitar, le envió un mensaje especial. Vayan y digan a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué esa distinción? Porque Pedro necesitaba saber que aún era amado, aún era contado, aún era parte. Y en aquella playa, con un desayuno preparado por Jesús, Pedro fue confrontado con amor. ¿Me amas? No una, sino 3 veces. Una por cada negación, no para herirlo, sino para sanarlo. Jesús le devuelve el llamado. Apacienta mis ovejas. Es decir, todavía tengo un propósito para ti. La caída de Pedro no fue su final, fue su nuevo comienzo. Después de esa restauración, Pedro se convirtió en una roca. Predicó con poder. Miles se convirtieron. Y su nombre quedó marcado como uno de los pilares de la fe cristiana. Amado oyente, escucha bien. La gracia de Dios no cancela tu llamado, lo renueva. No borra tu historia, la redime. Tal vez hoy te sientes sucio, indigno, alejado, pero si tú como Pedro reconoces tu error y vuelves tu rostro a Jesús, Él no solo te perdona, te restaura, te unge de nuevo. La caída no es el fin, es la oportunidad perfecta para que su gracia te levante más fuerte que nunca. Y en el próximo y penúltimo bloque descubrirás una revelación que podría desbloquear una bendición que has estado esperando por años. Prepárate. La redención de Pedro tras negar a Jesús. Imagina el peso de la culpa, el silencio doloroso de una traición y la vergüenza de haber fallado a quien más amas. Así se sentía Pedro, aquel que había caminado sobre las aguas, que había confesado que Jesús era el Mesías, ahora lo había negado 3 veces. No una, no 2, 3 veces, bajo la presión del miedo, del juicio ajeno, de la posibilidad de ser rechazado y castigado. Pedro cayó. Pero lo más impactante de esta historia no es la caída, sino la restauración. Cuando Jesús resucitó, no buscó a los discípulos para reprenderlos. No llamó a Pedro por su vergüenza ni lo expuso frente a los demás. Lo llamó por su nombre, lo buscó personalmente, y en una escena profundamente íntima y sanadora, le preguntó, ¿me amas? No una vez, sino también 3 veces. Una por cada negación, no como castigo, sino como redención. El poder de la gracia de Dios se manifestó en esa playa. En lugar de una lista de reproches, Jesús ofreció una misión renovada. A Pedro, el traidor, le fue encomendada la tarea de apacentar las ovejas, de liderar, de predicar, de convertirse en piedra firme para la iglesia naciente. Lo que el mundo hubiera desechado, Jesús restauró con su gracia. Y ahora piensa en ti. ¿Cuántas veces has fallado?
¿Cuántas promesas no has cumplido? ¿Cuántas veces has sentido que no eres digno de acercarte a Dios porque lo has negado con tus acciones, con tus pensamientos, con tus decisiones? La historia de Pedro no está en la Biblia solo para que la recordemos como un relato antiguo. Está ahí para recordarte que no importa cuán lejos hayas caído, la gracia de Dios siempre puede encontrarte. Jesús no te llama por tus errores, te llama por tu nombre y te pregunta hoy con ternura, ¿me amas? Si tu respuesta es sí, entonces prepárate. Porque así como Pedro fue restaurado y enviado con poder, tú también puedes ser renovado. Tus cicatrices no cancelan tu llamado. Tu historia rota puede convertirse en testimonio de restauración. El poder de la gracia de Dios no solo perdona, transforma. Te toma donde estás, te sana y te lanza hacia un propósito que supera tus errores. La redención de Pedro es la prueba de que, aunque caigamos, no estamos terminados, no con Dios. Con Él, cada negación puede convertirse en una declaración de amor, cada lágrima en un nuevo comienzo, cada derrota en una misión divina. Ahora que entiendes esto, ¿qué respuesta darás al llamado del Maestro? La gracia, revelada en la parábola del Hijo Pródigo. Pocas historias en las Escrituras despiertan tanta emoción como la parábola del Hijo Pródigo. No porque sea una historia sencilla, sino porque retrata, con una claridad desgarradora, la lucha entre la miseria humana y la infinita gracia divina. Imagina a ese joven que, lleno de soberbia, exige su herencia. En otras palabras, le dice a su padre: no me interesa tu presencia, solo quiero tu dinero. Para mí estás muerto. Y con esa brutal indiferencia se marcha. Gasta todo en placeres vacíos, creyendo que la libertad es hacer lo que quiera. Pero cuando el dinero se acaba, también se va el aplauso del mundo. Lo que queda es hambre, soledad y la humillación de alimentar cerdos, hasta desear la comida de ellos. Qué bajo puede caer el alma humana cuando se aleja de su padre. Pero aquí comienza lo más poderoso, cuando el hijo regresa esperando castigo, juicio o indiferencia. El padre lo ve desde lejos. ¿Sabes qué significa eso? Que nunca dejó de esperarlo, que lo miraba todos los días, y cuando por fin lo ve, corre hacia él. La gracia de Dios corre. No espera, no interroga, no impone condiciones. Corre, abraza, besa y ordena una fiesta. El hijo tenía un discurso preparado. Padre, he pecado, no merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre no lo deja terminar, porque para la gracia tu arrepentimiento sincero es suficiente. No necesita que te castigues, solo que regreses. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has sentido indigno de volver a Dios? ¿Cuántas veces has pensado que ya es tarde, que lo arruinaste, que no mereces perdón? Esta parábola existe para romper esa mentira. El Padre Celestial no te espera con los brazos cruzados, te espera con los brazos abiertos. Él no quiere devolverte como un sirviente, quiere restaurarte como hijo. Y lo más impactante, el padre manda a ponerle un anillo, símbolo de autoridad, un manto, símbolo de dignidad, y sandalias, símbolo de pertenencia. La gracia no solo perdona tu pasado, te restituye todo lo que perdiste. Y si hay algo más profundo aún, es que Jesús contó esta historia sabiendo que, para que la gracia pudiera cubrirnos, Él mismo tendría que morir. El Hijo perfecto tendría que cargar el precio de todos los hijos pródigos. Querido oyente, quizás tú también has andado lejos. Quizás te alejaste de Dios, de tu fe, de tu propósito. Quizás piensas que ya no hay camino de vuelta, pero escucha esto. El poder de la gracia de Dios aún te está buscando. Levántate. No importa lo sucio que estés. No importa lo roto que esté tu corazón, si das un paso hacia el Padre, Él correrá hacia ti. Hoy
puede ser tu regreso. Hoy puede comenzar tu restauración, gracia sobre gracia. El testimonio de Pedro, después de la negación, hay heridas que no sangran por fuera, pero que desgarran el alma por dentro. La traición, la culpa, el remordimiento, son cicatrices invisibles que muchas veces se ocultan detrás de una sonrisa o de una rutina religiosa. Y uno de los ejemplos más impactantes de esta lucha interna es Pedro. Pedro no era un discípulo, y cualquiera. Era el impulsivo, el apasionado, el que dijo con firmeza, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Pero cuando llegó la hora más oscura, negó a Jesús. No una vez, no dos, 3 veces. Y no fue ante soldados armados, fue ante una sirvienta, ante gente común. El gallo cantó, y Pedro lloró amargamente. Esa escena nos confronta con una verdad dolorosa. Todos podemos fallar, incluso los más valientes, incluso los más cercanos a Jesús. ¿Te has sentido así alguna vez? Firme por fuera, pero quebrado por dentro. Pero la historia no termina ahí, porque la gracia de Dios no abandona a los caídos. Jesús resucita. Y en una escena íntima junto al mar de Galilea, prepara un desayuno para Pedro. No lo confronta con dureza, no lo humilla públicamente, solo le hace una pregunta: ¿me amas? 3 veces le pregunta, no para torturarlo, sino para restaurarlo. 3 negaciones, 3 oportunidades para declarar amor. Jesús no solo perdona a Pedro, le confía nuevamente su propósito: apacienta mis ovejas. Eso es gracia, no solo te limpia del pasado, te entrega un futuro. ¿Cuántos creyentes hoy viven con una culpa parecida a la de Pedro? Fallaron, cayó su testimonio, negaron con su vida lo que predicaban con sus labios. Y ahora piensan que Dios los reemplazó, que no hay más propósito para ellos. Pero el poder de la gracia de Dios no se basa en tu rendimiento, sino en su fidelidad. Él no desecha a sus hijos. Él no descarta a los que fallan. Él restaura a los que se arrepienten. Tal vez tú también necesitas un desayuno junto al mar, con Jesús. Un momento de intimidad donde no hay condenación, solo preguntas que sanan. ¿Me amas? Porque si lo amas, aunque hayas caído, Él te levantará. El testimonio de Pedro no es el de un líder perfecto, es el de un pecador restaurado. Es la prueba viviente de que la gracia no se agota, porque viene gracia sobre gracia. Querido oyente, si el enemigo ha querido hacerte sentir indigno, sin propósito, desechado por tu error, hoy Jesús te llama por tu nombre, y no es para recordarte tu negación, es para recordarte tu llamado. Vuelve a caminar con Él, vuelve a abrazar tu propósito, porque su gracia es más grande que tu culpa. Y si Pedro pudo levantarse, tú también puedes. Llegaste hasta el final, y eso no es poca cosa. De hecho, es algo que muy pocos hacen. Si estás escuchando estas palabras, permíteme felicitarte de todo corazón, porque has demostrado tener un espíritu hambriento, un corazón sensible y una fe que no se conforma con lo superficial. Muchos comienzan, pero pocos terminan. Muchos dan play, pero solo unos pocos permanecen hasta la última palabra. Y tú eres uno de esos, uno de los que se queda, uno de los que valora la palabra, uno de los que, como Pedro después de la caída, vuelve a los brazos de la gracia con humildad y determinación. Ahora quiero pedirte algo especial. Si llegaste hasta aquí, comenta esta frase para que sepamos quiénes son los verdaderos discípulos que están caminando firmes en este viaje de fe. Su gracia me restauró y por eso sigo adelante. Esa frase no es solo un comentario, es una declaración de fe, una proclamación pública de que tú crees en el poder transformador de la gracia de Dios. Que aunque el mundo te acuse, aunque el pasado te persiga, aunque tus errores te avergüencen,
Tú decides creer en la obra redentora de Cristo, que te limpia, te restaura y te impulsa hacia tu propósito. ¿Sabes qué más puedes hacer? Puedes ser parte de esta misión, una misión de amor, de esperanza, de restauración. ¿Cómo? Compartiendo este video, difundiéndolo, regalándole este mensaje a alguien que esté a punto de rendirse, a un corazón que ha perdido la fe, a un alma que necesita saber que todavía hay oportunidad, que aún hay perdón, que la gracia sigue fluyendo. Cuando compartes este contenido, no estás solo enviando un video, estás sembrando vida, estás tocando corazones, estás convirtiéndote en un canal del amor de Dios. ¿Y ya estás suscrito al canal? Si no lo estás, detente un momento. Pregúntate, ¿por qué no? ¿Acaso no quieres recibir más mensajes como este? ¿No deseas que tu fe siga creciendo, que tu espíritu se mantenga encendido, que tu alma sea nutrida día tras día? Suscribirte es más que un clic. Es un acto de compromiso, un símbolo de que tú valoras este espacio como un refugio espiritual. Una iglesia digital, donde muchos se reúnen para escuchar la voz de Dios. Y si ya estás suscrito, ¡qué bendición! Eres parte de una familia que se apoya, que ora, que camina junta. Una familia que, aunque esté separada por la distancia, se une por el Espíritu. Recuerda, la gracia no solo te perdona, te da propósito, te da fuerza, te da identidad. Y si llegaste hasta aquí, es porque esa gracia ya está obrando en ti. Así que no te vayas aún. Quédate unos minutos más. Deja que esta música suave que acompaña el final del video te envuelva. Cierra los ojos, respira profundo y dedícale unas palabras al Señor. No necesitas un discurso, solo sinceridad. Agradécele por su amor, por su paciencia, por esa gracia que no se cansa de buscarte. Dile, Señor, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por restaurarme. Gracias por mostrarme que aún hay camino por recorrer. No pauses el video todavía. Permanece en este ambiente de paz, porque muchas veces lo más poderoso no está en las palabras, sino en el silencio que queda cuando el Espíritu de Dios toca tu alma. Nos vemos en el próximo video. Pero por ahora, quédate. Reposa, alaba, y deja que su gracia te abrace una vez más.